tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado. Vamos a ponernos de pie para leer la escritura. El capítulo que corresponde esta noche es el capítulo número 5 de los Gálatas. Hemos venido estudiando los Gálatas y esta noche corresponde estudiar el capítulo número 5 de una manera bastante breve, y solamente vamos a leer algunos versículos, y tal vez solamente para avanzar en el tiempo vamos a leer solamente un versículo. Capítulo número 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Esta noche quisiéramos meditar muy brevemente, como dije, en este capítulo número 5, que principalmente nos habla con respecto a la libertad cristiana. ¿En qué consiste la libertad cristiana? ¿Y cómo se puede mantener o retener la libertad cristiana? La libertad cristiana vamos a meditar, y no solamente el enfoque de la libertad cristiana, sino cómo se obtuvo. Sería lo primero, cómo se obtuvo, y luego sería, hermanos, básicamente cómo retenerla. ¿En qué consiste? Sería segundo. Primero sería cómo se obtuvo. En segundo lugar vamos a ver en qué consiste. Y tercero, vamos a ver cómo retenerla. Gracias. ¿Quién quiere repetir lo que acabo de decir? Vamos a hablar algo sobre la libertad cristiana. Digan libertad cristiana. Primero, ¿cómo se obtuvo? Segundo, ¿qué les dije? Segundo, ¿en qué consiste? Y tercero, ¿cómo retenerla? Es difícil que se les quede para mañana ya. Si ahorita no se queda es difícil, pero vamos a tratar de meditar brevemente sobre estos principios, este principio de la libertad cristiana. Queridos hermanos, hemos venido estudiando esta epístola, en donde hemos venido notando, y a la luz de la historia de la iglesia misma, cómo la iglesia siempre fue y ha sido y será atacada. Será atacada. Es decir, que nadie que es cristiano piense que bueno, que ya está libre de todo y que todo saldrá bien y que todo el mundo lo va a amar y que todo el mundo lo va a querer y que todo el mundo lo va a respetar. No, hermanos, olvídense. Ni un solo cristiano que ha vivido delante de Dios ha podido mantener una vida que todo el mundo lo ame, lo quiera y le aplauda. Al contrario, todos los que les aplauden y dicen cosas bonitas de ellos son falsos. Todos los verdaderos cristianos han tenido que atravesar tribulaciones, y todos los verdaderos cristianos han tenido que enfrentar, hermanos, al mundo, enfrentar al diablo y enfrentar a los hermanos. No sé cuál será peor, si los hermanos o el diablo. Pero de todas maneras ha sido una lucha del creyente, porque se han infiltrado dentro de las filas de los creyentes. Se han infiltrado siempre personas que, hermano, que han pretendido debilitar la marcha del creyente, o quitarle sus posesiones, sus glorias, y luego trasladarlos a una dimensión en donde el creyente se siga sintiendo esclavo del diablo, se siga sintiendo un miserable pecador, se siga sintiendo que no puede, se siga sintiendo frustrado. Y eso es una de las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Ahora, entonces, ¿en qué consiste, hermanos? ¿O de dónde procede? ¿De dónde se origina? ¿De dónde se obtuvo la libertad cristiana? Para poder llegar nosotros a esta gloria en la cual hoy nos gloriamos.
nosotros debemos de retener la libertad. Así inicia el capítulo. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Todo el tiempo ese ataque del maligno ha sido sobre nuestra vida. Pero es aquí donde nosotros debemos de, hermanos, entender que esta libertad gloriosa no es una libertad que ha sido producto de, como dijera, de un emocionalismo, que ha sido producto el llegar a tener paz, el llegar a tener comunión con Dios, el haber llegado a tener esperanza de la vida eterna. No es producto de un emocionalismo, no es producto de una herencia, no es producto de nada de eso, sino que todo, como hemos analizado, no solamente hoy, sino en otras oportunidades, es producto al mismo, hermano, plan de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice: estad firmes en la libertad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Apréndanse, hombre, apréndanse la Biblia, hombre. Apréndanse los versículos de memoria, y si fuera posible toda la Biblia sería mejor, pero dice: estad firmes en la libertad. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Digan Cristo. Levanten la mano y digan Cristo. Con que Cristo os hizo libres. Es decir, que toda nuestra libertad obedece o se origina en el plan de Dios a través de la persona de aleluya. Si aquí no lo gritan en la calle, estoy seguro que jamás a nadie le hablan de Cristo. Sí, si aquí están todos cortados, tímidos y todos así, en la calle, ¿a quién le van a decir? Hey, mire, Cristo lo ama, Cristo lo quiere salvar, Cristo le quiere dar libertad? ¿Cómo? Si aquí mismo no dicen nada. A cucharadas hay que sacarle las palabras a esto. La Biblia señala que el origen de nuestra libertad, según el plan de Dios, fue a través de la persona de Cristo. En Cristo y en la persona de Cristo, por su muerte, nosotros hemos encontrado la victoria, la liberación, la esperanza en Cristo Jesús. La Biblia dice en el verso 24, para corroborar esta verdad, verso 24, si lo quieren leer, del capítulo número 5. ¿Cómo es que dice el verso 24, hermanos? Los que son de Cristo. Exactamente, es decir, que la victoria se obtuvo en la muerte de Cristo. Dice la Biblia: los que son de Cristo han, que dice, ¿y quién murió crucificado? Y que Él es el sacrificio perfecto, el sacrificio que sustituye el sacrificio vicario. Es decir, que Él nos sustituyó a nosotros para que nosotros alcanzásemos la libertad. Cuando nosotros pensamos de dónde se origina nuestra libertad, tenemos que pensar todo el tiempo en que fue a través de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo, de su sangre, de su cuerpo, de esa entrega del Hijo de Dios que compró para nosotros nuestra libertad. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que el sacrificio, el programa de Dios en la persona de Cristo, que, hermanos, estaba precisamente señalado para ser el Cordero de Dios que llevaría el pecado de los hombres, ahí fue donde nosotros obtuvimos nuestra libertad. Para aquellos que todavía no saben qué es libertad, diría esta noche que tal vez no pueden entender a qué nos referimos cuando hablamos de la libertad cristiana. Pero la libertad cristiana es libre del pecado, libre del pecado, libre de la condenación y libre de la muerte. Libre del pecado, libre de la muerte y libre de la condenación. Eso es lo que Cristo ha hecho en aquellos que creen en su maravilloso y poderoso nombre,
y que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. El nombre de Cristo Jesús. Ese es el nombre que salva. Ese es el nombre que, hermanos, rompe los espíritus y las cadenas opresoras del diablo. El nombre de Jesús de Nazaret es el que hace maravillas y hace milagros en la vida de los hombres. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y eso fue lo que los apóstoles predicaron, y eso fue lo que Dios propuso, y eso fue lo que los profetas propusieron, y eso fue lo que Jesucristo trajo a este mundo. Una perfecta liberación a los hombres. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rechaza al Hijo no tiene la vida. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida de Dios en su ser. Digan gloria a Dios. Aleluya. De ahí se origina, o de ahí, señores, se obtuvo esta liberación para nosotros. Del plan de Dios en la persona de Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que recibe a Jesucristo y cree en Él tiene la esperanza de vida. Tiene la esperanza de vida. Y ha sido libertado del pecado, del poder del pecado. Y ha sido libertado de la muerte y de la condenación eterna. Por eso es que Felipe descendía a Samaria y predicaba a Cristo. Así dice el capítulo número 8 del libro de los Hechos, que Felipe, descendiendo a Samaria, predicaba a Cristo. Porque en Cristo reside toda la plenitud de la deidad para dar la vida y la esperanza a los hombres. Ahora, es ahí donde nosotros, de donde hemos obtenido la victoria. Sin embargo, a pesar de haber obtenido la victoria, siempre hubo personas que trataron de hacer creer a los cristianos que no era suficiente Cristo, que no es suficiente Cristo, que no es suficiente. Sin embargo, el apóstol habla claramente, hermanos, que no solamente fuimos libres, sino que no debemos volver. Así dice la parte final del versículo primero: no debemos volver al yugo de esclavitud. No debemos volver al yugo de esclavitud. No debemos volver al yugo de esclavitud. Si hemos obtenido la libertad, la gloria de Dios, no debemos volver a la esclavitud. ¿En qué consiste la esclavitud? Es lo contrario de la libertad, lógicamente. Pero la esclavitud está, hermano, relacionada principalmente con los afectos de la carne, con los deseos de la carne. La esclavitud está ligada a los afectos o deseos de la carne. El que hace pecado es esclavo de sus afectos y de sus deseos. Y si es esclavo de sus deseos, entonces no puede, hermanos, gozar de toda la libertad en Cristo. No puede asegurar salvación, no puede asegurar vida eterna, no puede asegurar absolutamente nada, porque Él es, o ellos son, o los hombres son esclavos del pecado. Sin embargo, para eso fue, como dijimos, que apareció el Hijo de Dios. No solo para deshacer las obras del diablo en el sentido de los espíritus inmundos, sino también para, hermanos, dar la victoria al hombre en relación al pecado y en relación a los deseos y en relación a los bajos deseos del hombre. Sin embargo, es aquí donde el apóstol trata otra vez de señalar dos cosas: que no debemos principalmente volver a la esclavitud, pero una esclavitud
que es incontrolable, una esclavitud en el pecado que es incontrolable. No debemos volver a los conceptos de que la naturaleza del pecado puede ser gobernada por una regla o por un bastón o por una cárcel. Los efectos de la carne no pueden ser gobernados por ningún tipo de ley o de rigor externo. No puede ser, no puede ser. Una persona que va a robar, va a tomar algo, viene con su mano, y entonces cuando ya va a tomar, porque va a robar los anteojos, entonces viene alguien y lo golpea. No lo hagas. Entonces él se retrae. Pero lo único que hicieron fue retraerle la mano, porque él sigue siendo ladrón adentro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando Cristo vino al corazón del hombre, Cristo vino para, hermanos, que nosotros fuésemos libres del pecado. Libres del pecado, libres de la ley del pecado. Ahora, todo lo que siempre se pretende es hacer creer a los cristianos, primero, que el sacrificio de Cristo no es suficiente, no es completo. Eso es un error. Es completo. Es perfecta la muerte de Cristo, al grado que al Padre le agradó la muerte de Cristo. Fue un sacrificio, dice la Biblia, perfecto. Y si fue un sacrificio perfecto, es porque erradicó totalmente todo aquello que era, hermano, negativo o contrario a la verdad, voluntad y santidad de Dios. Por eso, si alguno está en Cristo, es nueva criatura y es agradable delante de Dios. Pero es ahí donde el diablo trata de trabajar en la vida de los creyentes para hacerlos volver ¿a dónde? A la esclavitud, a la esclavitud. Esclavitud del pecado, esclavitud del pecado. La Biblia aquí señala que, hermanos, una de las formas de volver a la esclavitud del pecado es cediendo a los deseos. O sea, no teniendo conciencia de la obra de la cruz y de la sustitución que Cristo hizo, y diría la vida del Espíritu en nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, la libertad, ¿en qué consiste? Vemos nosotros que esta libertad consiste precisamente en desarrollar una vida espiritual gloriosa delante de Dios. No tener cargas, ser libre totalmente y vivir para Dios ahora y hasta el día de la eternidad. Sin embargo, es ahí donde el diablo opera para hacernos volver al pecado, pretendiendo que nosotros ignoremos la eficacia de la sangre y el cuerpo de Cristo. Si nosotros ignoramos la eficacia del sacrificio de Cristo, entonces nosotros nos volveremos a ser esclavos del pecado. Si nosotros olvidamos, hermanos, asimismo, la libertad que hemos recibido por el Espíritu, entonces nosotros igualmente nos veremos quizás vueltos a la esclavitud. Pero aquí es donde el diablo ha jugado un papel determinante a través de dos elementos principales. Lo que ya dije, el pecado, que lo ha tirado en la cara de los creyentes para que los creyentes volvamos al pecado. Sería mortal. En segundo lugar, que es el primero y el más importante que aquí se toca, se habla con respecto a hacer creer a los creyentes que a través de disciplinas personales o de ajustarse a leyes van a poder liberarse de la naturaleza del pecado. El asunto de la gracia de Dios en Cristo, que fue el plan de Dios revelado hasta el día de la muerte de la cruz, en donde se efectuó la liberación y se dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria, sepulcro, tu victoria, oh ley, tu aguijón, oh muerte? Y se vio la victoria de Dios. Hermanos, todo eso que se perseguía se ha pretendido anular para hacer creer que si yo hago algo delante de Dios, si yo hago algo, entonces yo voy a asegurar más mi eternidad o mi vida de santidad o mi vida cristiana. La vida cristiana
no está basada en operaciones que yo haga o uno haga para obtener algún beneficio. La vida cristiana está basada únicamente en la fe del sacrificio de Cristo Jesús. Solo voy a recordarles esto. Cuando el carcelero de Filipo, dice la Biblia que pidió luz y dijo, ¿qué haré? Pues Pablo le dijo, no te hagas daño. Y él dijo, ¿qué haré? Pablo le dijo estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, hermanos, no hubo otro requerimiento, porque no hay, porque la carne no entiende de que no comas carne para que te alivies, así como algunos vegetarianos o algunos que se abstienen, es decir, que creen que a través de un ayuno prolongado o de darse con un látigo en la espalda van a cambiar. Bueno, aquí voy a cambiar, un día voy a cambiar y ya voy a dejar de ser lo pícaro que soy. No, se va a dejar la espalda sangrando y va a seguir siendo el mismo sinvergüenza, porque no hay manera. Puede guardar los rituales ceremoniales y leyes que quiera, y la carne no oye otro idioma sino solamente el engendramiento del Espíritu por la fe. Si no hay engendramiento del Espíritu por la fe en Cristo, no hay manera de salir del pecado. No hay manera. Ni hay confirmación ni esperanza de eternidad. Por eso es que Pablo, al escribir a los Gálatas, les dice: hermanos, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volváis otra vez a la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Esclavitud del pecado. Esclavitud, hermanos, aquí viene la otra parte, que es los elementos que pretenden dar liberación. Por ejemplo, hay personas que son esclavas de algún medicamento o alguna práctica, porque ellos creen que así van a ser libres, pero no pueden hacerse esclavos de esos medicamentos o terapias, y no van a ser nunca libres de nada. ¿Cuántas cosas se recomiendan hoy para la vida de los hombres? Dejen de hacer esto, no coman aquello, hagan aquí y van a tener esto, y se hacen esclavos y adictos a ello. Hermanos, la libertad de Dios está en Cristo, aquello que por la fe nosotros hemos recibido. La Biblia señala que precisamente todo otro mecanismo, toda otra actitud sugerida no puede hacer absolutamente nada con el hombre. Por eso Pablo dice: yo, Pablo, os digo que aunque se circunciden, de nada les sirve. Todo eso se hacía conforme a la ley. Abstinencias, guardar días, fiestas y años, no comer esto, no comer lo otro. Dicen, de nada les sirve. Lo único que harán es hacerse esclavos doblemente, porque verán que no tienen la libertad a través de ese ritual. ¿Y saben qué es lo más paradójico de todo esto? Que aquellos que practican muchos ritos y muchas ceremonias y muchas actitudes que aparentan llevar a la libertad, ellos mismos son esclavos. Es igual lo que Cristo dijo, que los fariseos les dijo: hagan como dicen los fariseos, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no tiene efecto absolutamente nada de lo que ellos hacen. Nada de lo que ellos dicen, nada de lo que ellos tienen en su corazón tiene efecto positivo. Nosotros no podemos, hermanos, dejar la libertad en Cristo, porque nosotros sabemos que fue a través de Cristo el plan de Dios para nuestra salvación. Y luego, precisamente, nosotros llegamos a notar las características de esta libertad, que son características de vida, de gozo, como se describen en el versículo 22. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Verso 23. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Parte final del verso 23. No hay ley. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que genera la vida de Dios en nosotros. La fe nos llevó a creer en Cristo. Cuando creímos en Cristo, fuimos engendrados por el Espíritu. Y al tener el Espíritu podemos generar una vida delante de Dios agradable. Díganme, hermanos, si la más grande lucha que nosotros tenemos no es ser santos. Díganmelo, contesten. ¿No es ser santo la más difícil lucha que nosotros tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la más grande lucha? ¿Porque queremos ser santos? Sí, pero porque olvidamos también, hermanos, que es a través del Espíritu, que es, hermanos, esa vida que el Espíritu produce, la que el Señor diseñó para nosotros. Esa vida, hermano, espiritual es la que precisamente Dios diseñó al habernos traído en Cristo, traído a la vida de Dios. Esa fue la vida que Dios diseñó. En eso consiste la vida de Dios, en amor. Todos los frutos que se describen aquí: en paz, en gozo, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que Dios produce en nosotros al haber creído en Cristo. Por eso nosotros no podemos, hermano, volver a los conceptos que nos dicen: haga esto y tendrá tal cosa. No sé si así se los venderán a la gente. Yo no sé los que guardan el sábado, los que se circuncidan, los que guardan las fiestas de los israelitas. ¿Qué estarán pensando ellos? ¿Creen que por guardar fiestas van a ser mejores delante de Dios? ¿Creen ellos que van a ser santos porque guardan el sábado o guardan X cosa, o porque no comen ciertas cosas? ¿Ellos creen que van a ser mejores? No, hermanos, no. Hay gente que es vegetariana y dice: yo soy vegetariano porque antes de todas las cosas Dios diseñó lo vegetariano. Hermanos, los vegetarianos fueron los perversos de todo el tiempo. Fueron perversos igual que los que comen carne y los que no comen, porque la naturaleza no cambia con lo que entra, sino con lo que sale, porque la naturaleza ya está corrompida. Y solo Cristo puede neutralizar la naturaleza corrupta del ser por la fe en el Espíritu. Por la fe en Cristo, por el Espíritu. Las características, maravillas de esta vida espiritual cristiana, la cual Pablo dice: estén firmes, son estas: que uno vive en amor, en paz, en gozo, que no está obligado. Dice: ahí están esos anteojos, me los quiero robar, pero yo quisiera, pero no, se le muere todo ese deseo, porque el Espíritu viene y pone amor, pone bondad, pone tolerancia. Es diferente. Pero los que están en esclavitud, ¿cómo les va con eso? Los que están en esclavitud dice: no lo harás, no lo harás, no tomarás, no desearás, no codiciarás. Pero ellos lo están codiciando. Entonces, y la Biblia dice: el hombre que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró. No se tiene que ir a un motel para cometer la fornicación, sino que ya lo tiene adentro. Ya lo tiene adentro. Y si lo tiene adentro, lo tiene afuera. Y si lo tiene adentro y afuera, él es un pobre miserable que está obedeciendo a los deseos de la carne y que cree que los aspectos externos lo pueden cambiar. Miren, hermanos, háganse vegetarianos todos. Guarden el sábado si quieren. No coman garrobo ni lagartija ni nada de eso. ¿Qué más quieren hacer? Guarden la fiesta del tabernáculos, de la cosecha, hagan aquí, pónganse el gorro, la talí, la kipá, todo hagan, guárdenlo, vayan a Israel de rodillas de aquí si quieren para allá. Nada los va a cambiar. Solo Cristo cambia, solo Cristo transforma, solo Cristo da la vida. ¿Saben por qué? Porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, por el Espíritu. Ahora es ahí, y ahora finalizo, donde nosotros vemos el origen de nuestra salvación y libertad. Segundo,
¿Cómo, hermano, son las condiciones o en qué consiste precisamente eso? Es la vida del Espíritu en nosotros. Pero ahora la insistencia del apóstol es para que nosotros, verso 16, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Esa es la clave para la vida de los creyentes. ¿Por qué creen ustedes? Oigan pues esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que cuando el Señor viene a esta tierra, bueno, se dice, mis palabras son espíritu, y luego dice, el que no nazca del Espíritu, y luego le dice, asentad en Jerusalén hasta que seáis investidos de el Espíritu? ¿Por qué? Y ahora dice, andad en el Espíritu, porque solo es la única manera que uno puede cambiar, hermanos. Por eso es que los presos no cambian, por eso es que las correccionales no cambian, por eso es que las universidades, escuelas nunca cambian a nadie. Eso no lo cambia a nadie, ni a nadie lo va a cambiar, porque todos son, hermano, acciones externas, buenas o malas, pero no pueden llegar a donde se origina el pecado, a donde se origina la rebeldía con Dios o la enemistad contra Dios. Es solo Cristo, cuando Él entra, cuando Él nace, hace nacer nuestra vida del Espíritu, y de ahí se genera esa vida gloriosa. Por eso el apóstol en el capítulo número 6, el versículo número 17, dice, de aquí en adelante nadie me friegue. Es versión popular. Dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aleluya. Sí, que nadie moleste, que nadie moleste. Toda esa gente que anda viajando, como dijo el Señor, hacen 2 veces hijos del infierno a la gente, los confunden, así como los testigos de Jehová que andan en las calles, y los mormones, y toda esa gente herética, y toda esa gente que quiere confundir al pueblo de Dios, hacerles empequeñecer a Cristo, exaltando a Jehová, hermanos, cumpliendo leyes y cosas de ese tipo. Váyanse al diablo esos, hermanos. Nosotros no estamos en Cristo sencillamente por una herencia o porque hemos entendido ciertos conceptos. No, la vida nuestra obedece a un engendramiento de Dios por la fe. ¿Saben cómo es esto? Igual, lo voy a decir, es igual. ¿Saben a qué es igual? Es como que ustedes digan, yo decidí nacer. ¿Ustedes decidieron nacer en este mundo? ¿Ustedes decidieron? La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, dice que no somos engendrados de hombre, sino de Dios. Los hombres naturales son engendrados por voluntad humana, pero no la nuestra, sino la de nuestro tata y la de nuestra nana que se metió con él. Y de ahí salimos nosotros. Los hombres espirituales nacen del engendramiento de Dios en su vida por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. De ahí se origina todo y consiste en una vida de amor, de bondad, de fe, de justicia, de misericordia, de pureza, de gloria que Dios da. Nosotros podemos retener esta vida cristiana si nosotros nos mantenemos en ese espíritu, en comunión con Cristo, en comunión con el Espíritu Santo, andando en Él. Porque de lo contrario, nuestro amor va para abajo, nuestra fe se va para abajo. Empezamos a creer que nosotros vamos a hacer algo para que Dios nos bendiga. No, es lo que Dios produce por la fe en nosotros lo que tiene valor delante de Él. De ahí nada. Es volver a la esclavitud, porque el pecado no se cura con limón y sal. El pecado no se cura que deje de comer o que coma, que se circuncide o no se circuncide. Lo peor que uno hace cuando se empieza a meter en asuntos de ley para creer que esa es la manera de Dios, es que está despreciando a Cristo. Y dice Pablo, de la gracia habéis caído.
Cuando uno empieza a pensar que uno va a... ¿Por qué guardar el sábado? Dígame una razón. ¿Por qué? ¿No dice la Biblia que el Señor es nuestro reposo? ¿No dice la Biblia que Él es nuestro reposo? ¿No lo dice? Él es nuestro reposo. Cristo es el verdadero reposo. ¿Por qué voy a guardar una figura del pasado? ¿Para qué? Eso es volver a creer en la esclavitud y que el sábado me va a liberar. ¿De qué? ¿De qué? Si no pudo nada. Abstinencias de la carne, abstinencias de fiestas, o hacerlas o deshacerlas, o circuncidarse. No, nada de eso vale. No vale nada delante de Dios. Lo único que vale es Cristo en el corazón de la persona. Es lo único. El que tiene a Cristo tiene la vida. Ahora debemos vivir en el Espíritu. En esa verdad vivir. Nosotros no tenemos nada que ver. Primero con la esclavitud del pecado, porque ya Cristo murió por nosotros en la cruz. Y no podemos tolerar que nos impongan un yugo, porque eso es despreciar a Cristo. La Biblia dice, ojalá, hablando de la circuncisión, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen. Ojalá se mutilasen. Porque no hay sentido ni razón para que nosotros volvamos a acomodarnos a elementos que no fueron capaces de transformar la vida del hombre. Lo único que transforma es Cristo. Su muerte en la cruz, que nos llevó a la vida y dimensión del Espíritu. Vivamos ahí, hermanos. Dios nos ayudará. El día que suene la trompeta, tengan la certeza que ahí nos veremos todos en la entrada de la gloria. Porque hemos creído en el Hijo de Dios, sin añadir ni quitar absolutamente nada a la efectiva sangre y al efectivo y perfecto sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a orar a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran bondad, porque tú, Señor, diste a tu Hijo, nuestro Salvador, a morir en la cruz del Calvario para nuestra edificación, para nuestra salvación, para nuestra libertad, para nuestra vida del Espíritu. Oh Dios de toda misericordia, llénanos de ti. Te amamos, oh Cristo maravilloso. Tú eres la razón de nuestra vida. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Solo tú pudiste vencer la naturaleza pecaminosa nuestra. Solo tú con tu sacrificio diste apertura a una vida del Espíritu. Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, porque nosotros sinceramente somos muy flacos y débiles y no podemos aferrarnos a prácticas que nunca ayudaron a nadie. Queremos aferrarnos a ti, Jesús. A ti, Jesús. A ti queremos aferrarnos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque solo tú, Señor, restauras. Solo tú cambias. Solo tú libertas. Maravilloso Cordero de Dios, maravilloso Rey de Gloria, Jesús precioso, Jesús maravilloso. Te alabamos, Señor, por tan grande misericordia. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. El encanto de mi
Cristo, mi Cristo, el encanto de mi alma, es Jesús mi Salvador. Cristo, 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 Cristo.